La película Un varón, escrita y dirigida por Fabián Hernández, tuvo su estreno mundial en la quincena de realizadores del Festival de Cine de Cannes en el 2022. Luego de un importante recorrido por otras muestras a nivel global, fue seleccionada por la Academia Colombiana de Cine para representar al país en la categoría Mejor Película Extranjera en la 96ª edición de los premios Oscar. El argumento sigue a Carlos, quien vive en un hogar para jóvenes en el centro de Bogotá. Este sitio funciona como refugio de las situaciones complicadas que viven muchos adolescentes. Entusiasmado por pasar la Navidad junto a su mamá y hermana al salir del internado, Carlos se enfrenta a la tensión de las calles de su barrio. Allí deberá escoger entre seguir los códigos territoriales o confiar en su naturaleza. La película fue rodada en los barrios tradicionales del centro de Bogotá y es protagonizada por Felipe Ramírez. En Frosties, el restaurante temático navideño tan de moda por estos días en Manhattan, hablé con el realizador, vean esto. ¿Usted de verdad quiere estar aquí? Sí, a la real sí, quiero cambiar. ¿Quiere pasar la Navidad con su familia? Pues gánese. Fabián, felicitaciones por este camino. Son 7 años que desembocan en una posibilidad de nominación al premio Oscar, pero yo siento que con lo que tú has logrado y con lo que he leído sobre ti, ese tema de las nominaciones es importante, pero no es tan vital como compartir la película con el mayor número posible de personas, ¿verdad? Sí, digamos que la película desde el comienzo se planteó para compartirla sobre todo entre los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes que habitan las calles, un poco como en la película, y está dirigida a ellos, a ese público, con un mensaje más de tolerancia y de paz que de estigmatización y de violencia. Este es un espacio geográfico que tiene que ver con tu vida y es un espacio geográfico que has tocado en cortos anteriormente. Ahora que desarrollaste tu largometraje, ¿cómo fue explorarlo con esa libertad como de mayor tiempo para construir la historia? Pues sí, como dices, son calles que yo conozco mucho. Mis padres viven aún ahí en esa localidad y yo me la paso mucho ahí. Y digamos que al conocer también un poco la geografía estaba de cierta forma un lugar cómodo y ya había hecho cortometrajes previamente también ahí. Entonces me cogía confianza con el lugar, con la geografía, cómo quería trabajar la imagen y el sonido. Y digamos que eso me permitió hacer como algo mucho más con visceralidad, diría yo. Y a esa visceralidad que tú mencionas, conecto lo que decías antes de escapar de los estereotipos, y leí también en una entrevista previa que decías que esto no era pornomiseria. Entonces tú pusiste un poco de cosas que generalmente se abordan cuando se hace este tipo de cine y te encaminaste por otro lado, que fue el coming of age, como el momento en que este personaje, esta persona, tiene que tomar decisiones muy fuertes en su vida, ¿no? Sí, pues digamos que el poder de decisión del personaje principal es clave en la película y era para mí muy importante que no terminara siendo, pues como que terminara muerto o asesinando de cierta forma, sino que el personaje pudiera reivindicar un poder de decisión, ¿no? Y creo que eso pasa en la película y no es condenado el personaje principal. Por eso me refiero a que la película no es misérica en el sentido en que no retrata la miseria habitual en la que puede caer muy fácilmente uno con droga, armas, pandillas dentro de este contexto, porque las hay, pero yo quería apuntar en otra dirección también, donde hay tiempo, donde hay espacio, donde hay sexualidad, donde hay sensualidad, donde hay deseo, y a mí me parece que eso es muy importante, ¿no? Y trato de que la película se logre expresar todas estas ideas. Me encanta ese manejo del tema de probarse, como que no solamente en ese ambiente, sino en muchos ambientes en la vida, y en ese sentido todos nos podemos identificar con este personaje, como que tenemos que demostrar algo ante la sociedad. Y aquí hay una cosa muy bonita, porque el punto de quiebra acá es que para este personaje lo que más pesa está en su corazón, ¿no? Sí, digamos que todos de cierta forma performamos delante de los otros algún tipo de personaje, de cierta forma. Como lo dice, bueno, hay muchos estudios alrededor de esto, pero la película sí trabaja alrededor de la performatividad masculina, que no solo aparece en este contexto, sino que ocurre en muchos contextos como el militar, los políticos, las universidades, donde hay unas masculinidades hegemónicas muy particulares que se performan para obtener ciertos privilegios, cierto poder, ciertas ventajas no sociales, y en esta película se expresa a través de performar una masculinidad específica para ser normal, para ser normalizado, para no ser una masculinidad discriminada,
sino para tratar de asumir ese rol que nos han enseñado de ser un machito, de ser un hombrecito en contextos también muy latinoamericanos. Entonces, sí, de eso trata también la película. Quiero aprovechar también esta oportunidad para preguntarte o pedirte que por favor me expliques, porque vemos mucho hoy en día, esta película fue hecha con, y no esta precisamente, sino muchas otras, con actores naturales. Y yo leí que tú dices, no, estos no son actores naturales, son personas que llevan trabajando mucho tiempo en la construcción de estos personajes. ¿Eso es lo que marca la diferencia o tienes algún asunto en contra de ese concepto de los actores naturales? Es que para mí es muy complicado hablar de que los actores de la película son 100% naturales, en el sentido en que llevamos 7 años de trabajo, llevamos muchos diálogos, libros, hemos ensayado muchas veces, hemos quebrado de cierta forma esa naturalidad con 7 años de trabajo, 2 cortometrajes previos. Eso nos ha permitido, a mí me permite pensar en que ha habido una formación y que esa formación quiebra de cierta forma esos pliegues de la naturalidad, y de cierta forma también el hecho de que no vayan a una escuela oficial, que para ellos es muy difícil acceder, de actuación, de teatro, pues no quiere decir que no se hayan formado, que no lean, que no leamos, que no nos instruyamos para hacer un proyecto profesional. En ese sentido es que yo hablo de que la naturalidad se ha quebrado. Creo que habría que analizar y reflexionar mucho más alrededor de esa figura del natural, porque no es como venga, lo agarro y lo pongo frente a una cámara y grábelo. O sea, hay una cosa ahí detrás que me parece que hay que reflexionar mucho más alrededor de esa figura del actor que no tuvo una formación oficial, pero que tiene otra formación de otro tipo, y en nuestro caso creo que la hubo, y la hubo por mucho tiempo. Creo que el problema está en el rótulo, en el llamar a estas personas actores naturales, porque definitivamente nadie que se pare frente a una cámara es natural. O sea, ya entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. 1, 2, 4. Quería preguntarte también por tu estrella principal, porque hay un magnetismo, obviamente, la cámara, hay una relación de amor con la cámara importante, pero usualmente vemos caras muy distintas en este tipo de rol, y tú escogiste a alguien que tiene como unas líneas andróginas, que tiene unas fortalezas y unas vulnerabilidades en su expresión facial, en su cuerpo, en su interacción. Entonces nos hace entender que no es alguien que salió a la calle a matarse, sino que es alguien que tiene muchos aspectos y que no podemos ignorar a alguien así o pretender que lo conocemos simplemente por verlo por primera vez, ¿no? Sí, digamos que para mí era muy clave que en la película existiera la complejidad del personaje principal, su ambigüedad, y que no fuera un personaje. O sea, a mí no me interesaba normalizar tampoco la película de cierta forma y caer como en un estereotipo binario incluso, porque para mí la dimensión sexual es muy diversa, es muy compleja, es muy amplia, y creo que por eso uno en la película tampoco logra encasillar al personaje principal, aunque muchos quieren hacerlo, parecieran querer adivinar si es un chico, una chica, qué es, qué tiene entre sus genitales. Para mí eso no tiene sentido. Para mí lo importante es justamente que es un personaje que todo el tiempo está buscando, interiorizando, expresando, y hasta el final de la película nunca vas a lograr ubicarlo de cierta forma dentro de los géneros establecidos. Eso me parecía muy importante. Claro, y lo chévere es que al final ni siquiera importa, porque uno ya se lo ha olvidado en cierto momento y uno está como casado con su historia, y eso es lo que hace que la película esté donde esté y que tenga todo lo que tiene. Visualmente me fascinó la exploración del espacio, me fascinó cómo conduces las cámaras. Y quiero saber cómo fue establecer ese tono, ese discurso visual que se logra con las cámaras. Yo lo que tenía muy claro, como es una película que también se basa mucho en mis recuerdos, en mi memoria, yo tenía muy claro cómo quería filmar esas calles. Eso sí lo tenía perfectamente claro. Entonces no hubo un shooting, ni dibujos, ni como una planimetría, sino que yo trabajé muy hablándole a mi directora de fotografía, Sofía Oghioni, de cómo quería poner exactamente la cámara y cuál era el movimiento exacto que quería con la cámara y cuál era la calle exacta que quería filmar. Entonces era solamente seguir esas indicaciones y dejarme guiar mucho por mi memoria, por cómo yo me acuerdo que era ese lugar, por cómo yo me acuerdo cómo yo caminaba por ahí, cómo yo me acuerdo cómo huí de ese lugar. Entonces fue esa memoria y esa forma de acordarme la que me permitió
permitió entender cómo quería ubicar la cámara, y es una película que permite observar, ¿no? No es una película como inmediatista, que busque todo el tiempo la acción, sino que es una película que permite respirar. Yo digo mucho que en estos tiempos donde todo es tan interactivo, donde no hay tiempo para casi nada, para hablar con nadie, donde todo tiene que ser tan rápido, donde todo es Netflix a toda, creo que es muy importante también hacerle un poco de resistencia a esto y dejar pasar tiempo frente a otras personas en el cine. Entonces yo tengo un plano que es como de casi 2 minutos del chico llorando frente a cámara, quieto, y me parecía muy importante compartir eso porque ya casi no se hace, es casi prohibido por el mainstream, un plano tan largo en el que un chico está expresando una emocionalidad tan fuerte y el espectador pues tiene que convivir en ese momento con él, y a mí me parecía eso muy importante. Sí, ya la real sí quiero cambiar. ¿Quiere pasar la Navidad con su familia? Pues gánese. Te tenía por ahí su cuchita en cana. ¿Qué tan cierto es eso? Yo sé, mamita, no me da como mal hijo porque no ha sido fácil. Esto quiere decir que te estás gozando el hacer cine independiente, el hacer cine como a ti se te pega la gana, o sea, tú decides cómo contar tu historia sin responder a nada establecido o preestablecido por la industria. Eso quiere decir que vas a seguir en esta onda y que te sientes más cómodo así, claro, porque tienes autonomía, ¿no? Pues digamos que en Un Varón, ese era el objetivo, por eso estar en los Oscar o estar en esta nominación por Colombia me parece pues muy interesante, porque de cierta forma es que una película con esta actitud, que es una película un poco, también en sentido un poco rebelde, se abra campo ahí, que sea vista por este tipo de personas, me parece muy interesante, porque van a encontrarse con otro ritmo, con otra dinámica. No es una película con una historia aristotélica, con un guión aristotélico, sino que tiene otras búsquedas, que son más emocionales, que son más viscerales, del interior, y esas búsquedas me parece que tienen que abrirse espacio también en esta época tan mediatizada, entonces por eso la trabajé de esa forma. También quería preguntarte acerca del hecho de que cuando tú haces una película y la compartes con público, nosotros nos apropiamos de tu película y todos la leemos basándonos en nuestra propia experiencia, como pasa siempre con el cine. Esta película estuvo en Cannes, en el Festival de Cine de Cannes, y ahora llega acá a nuestros cines en esta época del año, y yo en cierta medida quería verla también, aparte de todas sus muchas lecturas, como una película de Navidad con un mensaje súper bonito, porque en Navidad estamos tan obsesionados con regalos y con tantas cosas superfluas que no tienen que ver con el sentido original de lo que debería ser, y la película lo tiene ese mensaje. ¿Tú cómo ves esa dimensión del film? ¿Cómo podría verse como tal vez como una película de Navidad? No, la película sí tiene como ese objetivo también de entender que la Navidad no solo son regalos y como luces y todo esto, sino que efectivamente creo que es una época que puede acentuar también mucho los lazos familiares y la soledad y la inquietud. Entonces creo que personalmente para mí es una época que se acentúa mucho eso, y yo quería expresarlo a través de la película, y muchos de los muchachos con los que trabajo o con los que yo filmo o con los que yo conozco, creo que tienen una Navidad bastante diferente a la que nos han vendido y a la que nos han enseñado que es la Navidad. Creo que es otras dinámicas la Navidad, y me parecía también importante que la película expresara eso, ¿no? Que no todo es como nos lo han vendido de cierta forma. Entonces, sí, podría decir eso. Y la última pregunta: ¿cómo se vence a ese monstruo del miedo cuando uno quiere ser completamente honesto al contar una historia? ¿Cómo se hace ese proceso? Pues yo traté siempre de tener confianza en lo que yo quería expresar, y en mí y en mi forma de ver las cosas. Traté de confiar mucho en esa intuición que me guiaba todo el tiempo hacia hacer la película que yo deseaba hacer. Más allá de, sí, tuve momentos complejos frente a la industria, frente a gente que no, pues tal vez no le cree a uno porque es una primer película y mantiene una visión como muy independiente, y bueno, en fin, entonces no es fácil, pero yo quería que Un Varón fuera así, y yo estoy muy orgulloso y muy satisfecho de que Un Varón, la película, es así como es como yo me la había imaginado.
Y más allá de caer como en esa fórmula de cómo vendo la película o cómo hago para que la película conecte con el público, yo no me hice tanto esa pregunta en esta película. Puede que no está mal hacerse esa pregunta, puede que en otros proyectos uno se pueda hacer ese tipo de preguntas, pero en esta en particular yo tenía una cosa que expresar que tenía que ver mucho conmigo. Entonces yo me dejé guiar es por esa intuición y por esa pulsión interior, y a partir de ahí hice todo. Creo que a partir de ahí no se comete nunca ningún error cuando uno es tan honesto con uno mismo y con las cosas en las que trabaja. Muchas gracias y felicitaciones por todo lo que has logrado. Gracias, y pues ojalá puedan verla acá en Estados Unidos. Va a estar proyectada acá en algunas salas en Nueva York y bueno, esperemos a ver cómo nos va. Claro que sí. Gracias. La raya con lo que toque, con el que sea. Dispuesto a acabar con el mundo, yo lo que toque. Eso.